Nací creyendo que los finales eran siempre tristes, dolorosos e incómodos. Y como hace la mente cuando crees en algo y dejas que esa creencia se instale en tu cerebro como un programa que a través de energía manifiesta realidades, la vida se encargó de confirmarme que los finales siempre eran molestos, dramáticos, caóticos, grises, tornando a negros. Con el tiempo, con camino recorrido, con horas de práctica en el tapete, de meditaciones en el zafú, de escribir reflexiones en libretas y con experiencias de shadow working, fui dando pasitos chiquitos para aprender a observar el vacío y disfrutar de soltar el control. Y así un día, sin buscarlo, me di cuenta de que mientras más capacidad tenía para caminar sin tensión y mantener el corazón vulnerable y abierto, los finales, los cierres de ciclo, el soltar, el decir adiós, el perdonar, quitar peso, dar saltos de fe, confiar, ya no era incómodo, ni terrible, ni me drenaba energéticamente, ni me dejaba emocionalmente inestable. Se había vuelto liberador, como cuando sales de casa o dejas lo familiar para ir hacia una nueva aventura. Y aunque eso no le quita a veces lo difícil, me percaté de que por primera vez en mi historia estaba escribiendo en el libro de mi vida finales que ya no eran tristes. Se habían vuelto finales llenos de recuerdos, amor incondicional, lecciones y magia. Estaba aprendiendo a escribir finales felices. Con amor, Gaby. Publicado el 16 de enero del 2022 en el blog de Namala Yoga. Se llama Escribir finales felices. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este ya noveno episodio del podcast de Namala Yoga. Yo soy Gaby Serrano y como todas las semanas estoy súper feliz de poder estar aquí con ustedes. A este noveno episodio le titulo El reloj marcó la hora y sigue como la misma línea del episodio que saqué la semana pasada que se llama El tiempo corre. Vamos a seguir hablando sobre la temporada de eclipses, pero más allá de hablarles sobre lo técnico, sobre la temporada de eclipses o los eclipses que se vienen o a nivel astrológico, quiero compartirles personalmente la forma en la que a mí me gusta vivir la temporada de eclipses, lo que creo que es mi filosofía sobre la temporada de eclipses, sin tratar de ponerlo como un dogma o como la receta específica que se debería de seguir para vivir la temporada de eclipses. Definitivamente que creo que cada uno de nosotros tiene una historia particular y hay cosas muy particulares que les funcionan o no les funcionan. Sin embargo, sí quiero compartir mi experiencia personal, em, porque creo que hace mucho sentido y se alinea mucho como con esta filosofía astrológica de que hay tiempos divinos y que a veces nuestro reloj interno marca la hora de algo y que generalmente las temporadas de eclipses suelen ser esos momentos en donde hay pues más caos, más movimiento, más incertidumbre en nuestras vidas porque hay muchas cosas que están pasando como detrás del telón que no alcanzamos todavía a ver. Es como si desde arriba empezaran y empezáramos, muy inconsciente, pero sí, a mover las piezas del rompecabezas y a nivel consciente aquí en la 3D no alcanzáramos a ver cómo es que al final el rompecabezas va a encajar por completo, ¿no? Pero bueno, definitivamente si les pudiera dar una primera recomendación, la primera recomendación en temporada de eclipses, ya que nos estamos acercando y preparando para el primero, que es el 14 de octubre, es soltar y tener fe, ¿no? En lo que sea que esté ocurriendo en sus vidas. Y bueno, fíjense que algo que yo creo que aprendí hace como 4 o 5 años, en realidad fue después de terminar mi primera certificación de yoga que le hice en Hatha Vinyasa e Inversiones, fue que cada maestro de yoga tiene una forma diferente de enseñar y tiene un estilo propio. Y a pesar de que tú como alumno vas a la clase que tú crees en ese momento que te hace más sentido o tomas el estilo o la práctica que más crees que necesitas en ese momento, el maestro siempre va a llegar como con una idea diferente a la tuya, a veces parecida, y va a guiar la clase a su modo, ¿no? Y de cierta forma,
puede que conectes con el ritmo de la práctica de ese momento del maestro, del guía, de la persona que está adelante guiando la práctica, o puede ser que no, ¿no? Y yo aprendí entonces que había maestros que conectaban mucho con mi ritmo o que tenían un ritmo como muy particular en sus inhalaciones, en sus exhalaciones, en cuánto tiempo estar en cada postura, en cómo ir guiando la práctica, en cómo iniciar y cómo cerrar una práctica, en cómo llevar al alumno un clímax, etcétera. Y había maestros que no hacían tanto match con mi ritmo. Pero definitivamente lo que yo aprendí es que una vez que yo me paraba en el tapete, hace cuenta que la persona que está dirigiendo la orquesta, que es el maestro, el que se presentaba delante de mí, iba a empezar a dirigir la orquesta que somos nosotros como alumnos y a empezar a generar como una melodía, que es la práctica de asanas, que es la práctica de posturas. Y la melodía a veces era una melodía así súper intensa y súper power yoga y súper de sudar y súper de fuego y desgastante y confrontante, pero al mismo tiempo deliciosa y sudorosa y caliente, etcétera. Y a veces la música que el maestro podía estar tocando, la práctica que podía estar compartiendo, podía ser una práctica como más viñazosa, fluida, de aire, dinámica, pero como no tan cansada, sin tanto confrontamiento, como más acelerada. Y había otras veces en donde la música podía ser una música muy tranquila y muy de soltar y muy suavecita y muy despacita. Y yo como alumna no iba a decidir qué música se iba a tocar en la clase. A menos que yo me parara en mi casa y pusiera mi tapete y me pusiera a practicar sola, y yo decidiera qué era lo que necesitaba hoy, que se me hace una herramienta increíble. Pero a mí me encantan las prácticas guiadas porque aprendes muchísimo de la persona que está delante, te pueden ver, te pueden corregir, no necesitas pensar mucho sobre las posturas, te pueden alinear, etcétera. Y algo magnífico del ir a una clase guiada de yoga, es decir, de presentarte a tu clase con tu maestro, es que no solamente tienes esa parte de que te va a estar corrigiendo y va a estar viendo, etcétera, y que vas a poder como ver las diferentes canciones y el diferente tipo de clases que el maestro te puede dar, sino que muy seguramente te vas a tener que ajustar al ritmo de la práctica que traiga el maestro. Y si yo llego súper cansada a una práctica de yoga, con muy pocas ganas de moverme, con muy pocas ganas de activarme, en un plan más como de soltar, de drenar, de purificar, de conectar un poquito hacia adentro, y el maestro trae una clase que es más movida, em, seguramente lo primero que voy a sentir va a ser incomodidad, ¿no? Pero se vuelve mucho más difícil si me empiezo a pelear con el ritmo y con las posturas que el maestro propone, y me quita mucho más energía hacer eso, vuelve la práctica súper desgastante mental, vuelve la práctica en realidad súper horrible, a si decido de una forma yo creo que mucho más fácil abrirme y decir, órale, estoy lista para seguir tus ritmos igual y voy a modificar la práctica para que se sienta bien conmigo, ¿no? Y entonces tal vez si en algún momento ofreces subir a parado de cabeza, o si en algún momento ofreces ir a una inversión o quedarte en postura del niño, voy a irme por quedarme en postura del niño, pero me voy a adaptar al ritmo y voy a tratar de ir moviendo al cuerpo poco a poco para adaptarse a lo que tú estás pidiendo, a la música que estás pidiendo que nosotros toquemos a nivel energético y a nivel corporal. Y así es la vida, ¿no? Hace más o menos un mes sucedió una situación en Amala que todas las personas que están en Amala conocen, que estuvo a punto de hacer que yo renunciara a mi sueño, que es Namala, ¿no? Y jamás pensé que yo me pusiera en una situación de preguntarme si Namala iba o no iba, que no tuviera que ver con clientes, con rentabilidad, con dinero, con número de suscripciones. O sea, en mi cabeza desde que inició Namala, yo siempre dije, la única forma de que cierre Namala es si no tengo alumnos, ¿no? Si no tengo un ingreso, si no puedo vivir de esto.
Y la verdad es que eso nunca pasó. Desde el mes uno, Namala fue súper rentable. Namala fue un negocio que siempre ha dado y que ha sido aparte como muy noble, porque en realidad es un negocio muy noble. La gente va y se lleva algo y da como su aporte energético, que para mí es ese billetito, es esa suscripción que se usa para mantener el centro y para pagar a las personas que estamos detrás de eso. Y es un negocio como muy noble y muy kármico, bondadoso, es un negocio como muy equilibrado, ¿no? Entonces en mi mente jamás había pasado eso. Y con esta situación que pasó, que se salió de mi control, que no tenía que ver nada con el tema de recursos, me empecé a preguntar si Namala iba o no iba, ¿no? Y empecé a caer en un momento de crisis y en un momento como de miedo, de incertidumbre y de como mucha inestabilidad a nivel emocional, justo como lo mencionaba en el blog de Namala Yoga. La verdad es que eso es lo que me encanta de tener de que tenga, o sea, de tener un diario o de tener un, journal o de tener un blog así como el que yo tengo ahí. Y es que a veces uno hace reflexiones bien profundas y las deja pasar y sigue la vida, pero luego tú regresas y lees eso y es justo lo que necesitabas escuchar. Entonces escriban y siempre regresen como esas libretas de lo que escribieron porque les pueden traer mensajes súper hermosos, ¿no? Pero en realidad era eso, ¿no? Entonces me encontré en esta situación y mi estado anímico bajó muchísimo, como por 1 o 2 semanas. Y yo creo que jamás, desde hace mucho tiempo, o jamás, en serio, había tocado fondo de esa forma, sintiendo que me vulneraran. Había visto vulnerar a muchas otras personas alrededor mío y había sentido horrible y he vivido crisis muy fuertes, pero jamás me había sentido vulnerada de esa forma yo con lo que pasó. Em, y mi frecuencia se cuenta que estaba bajita y yo estaba así como que trabajando como para mantenerla arriba, ¿no? Y lo conté en alguna clase de meditación y de Dharma Talk. Uno de mis maestros y astrólogos me decía como date la oportunidad de vivir este paréntesis, que fue cuando saqué el podcast de paréntesis. Escúchenlo si no lo han escuchado. em, Porque es solo un paréntesis, porque se ve como que muy pronto la energía se va a empezar a mover. Y de hecho, en la semana pasada me saqué las cartas del tarot y me salió la carta de la rueda de la fortuna, que generalmente simboliza como que la energía se va a mover muy rápido o que las cosas se van a ajustar muy rápido, ¿no? Entonces, como que yo venía en esta energía de recuperarme poco a poco, de volver a confiar en el universo, en la vida, en mi proyecto, en mi bebecito, que es Namala, en mi comunidad, ya saben, como en esto que amo, en volver a confiar en que podía hacer mi dharma y no darme por vencida y al mismo tiempo como llegar a mi casa y a veces al dormir o al despertar decir sí o no, me estoy equivocando, universo, no me estoy equivocando, esta es una señal de que debería de dejarlo todo, no debería de dejarlo, lo que sea, ¿no? Em, y las cosas empezaron a moverse muy rápido, justo como lo anunciaba la carta de la rueda de la fortuna, que es uno de los arcanos mayores del tarot de Rider-Waite. Em, Recibí por segunda vez, porque ya me lo habían ofrecido, y en ese momento a nivel emocional no estuve lista para tomarlo, volví a recibir una oportunidad de negocio eh, magnífica, expansiva y creciente, y al mismo tiempo se empezaron a constelar un chorro de situaciones alrededor mío a nivel de sociedades, de alianzas, de proyectos, de cosas que era como si la vida empezara a decirme que era hora de tocar una música diferente. Entonces se cuenta que yo venía tocando una música de depresión super dark y la vida como que empezó a orquestar y a mover piezas como para que empezara a exigirme moverme y tocar una música de expansión, de vibraciones mucho más altas, de sonidos más altos, de frecuencias como mucho más elevadas, de toma de decisiones y de movimiento. Es una música como mucho más rápida, mucho más, no sé si alegre, pero definitivamente sí alegre, intensa, dramática, profunda, que es un poco mi personalidad en el fondo, ¿no? La gente que ha tomado clases de meditación o yoga conmigo o algún módulo lo sabe. No suelo ser como esta maestra espiritual o guía espiritual que
vive más desde lo sátrico, suelo vivir desde lo rayásico, que es desde una energía como de mucho más intensidad, ¿no? Y de mucho más explosión. Entonces, me acordé mucho de esto que aprendí en las clases y dije, bueno, aunque yo quiero permanecer aquí y bajita, ¿no? La vida me está exigiendo y me está diciendo que es hora de tocar acá, ¿no? Y aunque eso me confronte, lo mejor que puedo hacer es empezar a mover mi cuerpo, literalmente a moverme aquí en la 3D, en lo material, para tocar la canción que la vida me está exigiendo que toque, ¿no? Y que aparte me lo está exigiendo, pero que es algo que me llena y que amo y que me hace sentir súper expandida y en momento de evolución y de fe y de crecimiento, que suele ser difícil, sí, porque para mí lo más adecuado hubiera sido que en ese momento de sentir que estaba tocando fondo, pudiera descansar para empezar poquito a poco a alinearme para volver a mi frecuencia original o para volver a la frecuencia en la que estaba antes de la situación que pasó. Pero con todos los caminos que se estaban abriendo, no había momento, no era tiempo de esperar. Eso sucede en temporada de eclipses. Y si yo me peleo, la vida me va a seguir arrastrando, me va a dar una súper arrastrada para que toque al ritmo que quiere que toque en este momento. Entonces, así como las prácticas de yoga a veces no te cuesta entrar al ritmo de la clase y te confronta, y lo que haces es soltar, dejarte de pelear con la postura o dejarte de pelear con el saludo al sol y empezar a disfrutar. Lo mismo en la vida. Cuando la vida te diga que es momento de remar más rápido, o de remar a otro ritmo, de remar más lento, o de retraerte un poco, de tocar otra melodía, o de probar con otro género, ¿no? De country a pop, o de pop a lírico, o de lírico a clásico, y de clásico a rock, y de rock a heavy metal, y de heavy metal a rock and roll. Lo único que tú puedes hacer es confiar y aunque al principio sea incómodo, moverte ese ritmo, alinearte con los ritmos del cosmos, de lo que está sucediendo a tu alrededor, porque seguro va a ser para tu bien. Yo creo que el universo, todas las pruebas que nos pone y todas las oportunidades, porque en mi caso inclusive fueron oportunidades, fueron un chorro de cosas que estoy empezando a desbloquear que ustedes no se imaginan. Hace cuenta que todo mi trabajo meditativo de 5 años se está viendo plasmado en este momento. Todas estas ventanas que se abren son para mejor, ¿no? Y todas, inclusive las crisis yo creo que se presentan como oportunidades para quemar karma y para llevarnos a vivir vidas mucho más abundantes y crecientes, ¿no? Entonces, mi recomendación en temporada de eclipses, que suelen ser estos momentos en donde la vida nos mueve, es que te preguntes em, qué tipo de música te está pidiendo la vida que toques, cómo son los movimientos que te está pidiendo la vida que des. Y te sientas cómodo o no por completo, trates de moverte de ese ritmo porque es el ritmo que te va a ayudar a experimentarte desde un lugar menos fragmentado, que es algo que les he estado repitiendo muchísimo en los últimos podcasts y lo sigo repitiendo porque es algo que se me quedó de mi tía. em, que es súper lindo, ¿no? Que no venimos a experimentarnos desde nuestra versión limitada humana, venimos a experimentarnos desde la conexión de la divinidad y desde el yo soy parte o estoy hecha a imagen y semejanza de Dios, de la divinidad, del universo, del sol central, de la madre cósmica. Algo que a mí me encanta sobre la astrología es que sí marca esos tiempos. Les contaba que mi profesor de astrología me decía, bueno, estás en un paréntesis, te estás recuperando, date oportunidad de sentir, date oportunidad de vivir el duelo, pero después, mamacita, te tienes que mover, porque vienen muchos aspectos muy armónicos que te van a facilitar eh, tu crecimiento y que se ven como de muy buen augurio y como muy abundantes, ¿no? Entonces, la astrología nos ayuda a sincronizar nuestros movimientos con nuestro reloj interno. Entonces, es como una bomba y es o como una alarma, ¿no? El reloj se va moviendo y de repente el reloj marca una hora. Y cuando el reloj marca una hora, tú estés lista o no, hayas dormido bien o no, te tienes que levantar, ¿no? Entonces, en la carta natal, nosotros podemos ver cuándo el reloj marca la hora para qué.
Y las temporadas de eclipses, como son estos momentos kármicos, como son estos momentos en donde se dan cosas escritas en las estrellas, en donde se dan estos grandes breakthroughs, en donde se dan estos grandes saltos de fe, son momentos en donde a veces la vida marca la hora. El día del eclipse no necesita suceder algo, no es como que pasa algo y el día del eclipse, o sea, puede, pero no es que el día del eclipse el reloj marcó la hora y entonces te cambió la vida. No, 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 no. Los eclipses trabajan por periodos de 6 meses, pero generalmente desde que iniciamos la temporada de eclipse, que inició ya el 14 de septiembre, que fue la semana pasada, empiezan a suceder estas cosas, se empiezan a acelerar estas cosas, se empiezan como a mover ciertas situaciones que te empiezan a dar como una perspectiva o una pistita de qué música toca tocar en este momento, de cómo allá arriba la persona que está dirigiendo la orquesta está decidiendo mover los instrumentos y qué es lo que a ti te toca hacer. Entonces, no se resistan. Yo lo veía como para tomar todas estas oportunidades, pues yo no podía vivir estos descansos que les he dicho, ¿no? Entonces le contaba a mis alumnos la semana pasada que, bueno, cero hice ejercicio, me tocaba pararme todos los días, bañarme, arreglarme súper rápido y ponerme a trabajar y ponerme a echar los proyectos adelante y ponerme a hacer juntas y tal vez no hubiera sido la forma en la que yo había planificado mi mes, que para mí iba a ser un mes de recargarme y de volver a agarrar pilas, pero es lo que toca. Y me está enseñando muchísimo más de lo que yo me hubiera imaginado. Yo creo que si no hubiera sido por que yo me rendí a tocar la música que el universo me estaba presentando, yo hubiera aprendido las lecciones que he estado viviendo y que voy a seguir viviendo yo creo que este mes, en 5 años, porque yo pensaba que lo que yo estaba, lo que estoy empezando a manifestar, ¿no? Que es el retiro, un nuevo proyecto del que ahorita van a conocer, Namala mucho más fuerte el próximo año, el segundo piso, o sea, como muchas cosas que se están empezando a constelar, yo las veía para mí en unos 3 5 años, ¿no? Entonces, el reloj marcó la hora y dijo, no, no importa si estás lista, es hora, ¿no? Y uno tiene que aceptar eso y pensar que la vida siempre tiene planes mucho más grandes de lo que nosotros podemos inclusive imaginar. No hay forma en que podamos como integrar ese plan tan magnífico que la vida tiene para nosotros y lo mejor que podemos hacer es confiar en que la vida nos está llevando hacia el lugar correcto siempre que nosotros hacemos las cosas correctas, inclusive cuando es un momento de crisis, ¿no? Entonces la vida es como esa gran maestra. La vida que tienes adelante de ti es el mayor maestro espiritual que tienes. Estaba escuchando este fin de semana un curso que se llama Budismo Urbano. Es como, es un curso que me encantó el maestro que estaba compartiendo esto, que es que muchas personas dicen que el maestro aparece cuando el alumno está listo y que él cree que más bien como que todo a nuestro alrededor es un maestro, ¿no? O sea, las relaciones que tenemos son grandes maestros, las personas que están a nuestro alrededor son grandes maestros, la vida que constelamos es una gran maestra, nuestro cuerpo físico es un gran maestro, el trabajo que tenemos es un gran maestro, el ambiente económico, político y social es un gran maestro, todo a nuestro alrededor es un gran maestro y lo que pasa es que cuando nosotros nos damos la oportunidad de vivir el proceso de apertura de conciencia, empezamos a darnos cuenta de que estamos rodeados de maestros. Entonces, no es que los maestros aparezcan cuando el alumno está listo, sino que cuando el alumno está listo se empieza a dar cuenta de que todos son maestros. Inclusive el mismo, ¿no? Y hace cuenta que algo que transformó la forma en la que yo concebía también como estas lecciones que se nos van presentando. Entonces, les recuerdo, la vida que tienes adelante es tu mayor maestro espiritual y lo único que puedes hacer es confiar en tu maestro, porque la vida sabe más que nosotros, nos lleva miles de millones de años más de experiencia y
Y bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hay tiempos para todo. En la clase del equinoccio que les terminé de grabar hoy a las personas que van a tomar la masterclass, les contaba que vienen grandes lecciones en esta temporada de eclipses que tienen que ver con el balance y desbalance de nuestras relaciones y que tienen que ver con aprender a integrar la información que el otro nos está dando sobre nosotros mismos. Entonces, atrevámonos a movernos al ritmo que la vida nos esté marcando. No siempre el equilibrio o el balance va a ser posible ni se va a ver como nosotros queremos. Y a veces se necesita un poco de caos para movernos hacia adelante y para que no nos quedemos sentados en nuestros laureles. Entonces, bueno, se los dejo por ahí. Les recuerdo a las personas que no se han inscrito a la masterclass, que se quieren inscribir, ya sea que la quieran tomar presencial o que la quieran tomar online, que para mí va a ser un placer verlos ahí. La clase está súper interesante. La masterclass consiste de una clase teórica que es sobre el equinoccio, que ya quedó grabada. Y bueno, para las personas que la van a tomar este sábado presencial, ahí la van a poder tomar. Una clase de yoga que también ya estoy editando, pero que ya también quedó grabada y que va a ser una clase muy enfocada en la energía bata. Entonces va a haber mucho movimiento, mucha apertura de pecho, pero al mismo tiempo mucho grounding al final que les decía que es como balanceamos esta temporada o este equinoccio de otoño. Y les voy a estar dejando una meditación de 20 minutos grabada también. Para las personas que van presencial también les voy a pasar todo el material grabado después de que lo hagamos ahí. Y esta meditación tiene el fin de que ustedes, si quieren, la pueden hacer por los siguientes 40 días para hacerse meditadores y meditadoras. Se dice que para que a través de la meditación el cerebro pueda modificarse, necesitan meditar más o menos 20 días sin parar y ser una práctica profunda y constante. Entonces, esta meditación que les voy a estar compartiendo como parte de esta masterclass y que se va a quedar grabada para que siempre los pueda guiar a la hora que ustedes decidan hacerla, es una meditación avanzada y es una meditación eh, que los va a aterrizar muchísimo. Y son 40 días en lugar de los 20 días, porque el 40 es un número de cambio de mente, ¿no? Es el número de días en los que se dice que Buda se iluminó, es un número súper mágico con una energía mucho de 4 que también es de recurso y de abundancia, si es que alguien necesita esta energía en este momento. Y bueno, eso es como algo que todavía pueden ustedes adquirir si escriben por Instagram, por WhatsApp, inclusive dejando por aquí un mensaje en YouTube o si lo están viendo por Spotify, dejaré una encuesta acá abajo para que igual puedan decir yo con su nombre y los contactemos o con su email o con lo que sea y podamos contactarlos para que tengan acceso al curso tanto presencial como online. El costo es súper bajo desde mi punto de vista, son 200 pesos por quedarse todo el material o por vivirlo presencial y aparte quedarse todo el material son 250. Este, y hay muchas otras cosas pasando en Amala. Por ahora quiero decirles que ya nos estamos acercando al retiro, entonces las personas que todavía del retiro faltan de agendar su sesión uno a uno, por favor, agéndenla. Esta semana vamos a empezar a trabajar con prácticas de apertura, también preparándonos para los eclipses para todas las personas que no van a estar en el workshop. Les voy a estar compartiendo un poco de información y vamos a estar trabajando esas asanas. Y bueno, también se viene otro taller y workshop que voy a sacar con este nuevo proyecto que les estoy diciendo que voy a lanzar para finales de esta semana y va a ser un proyecto en el que van a también poder conectar a través de distintas herramientas como es el acroyoga para las personas a las que les guste el acroyoga, la astrología y otras herramientas sonoras. Y bueno, hay muchas cosas pasando. Espero que tengan una temporada de eclipses que sea magnífica, que les haya gustado este podcast. Si les resonó, escríbanme, denle like, suscríbanse. Eso es súper importante porque eso es lo que también permite que el algoritmo me haga llegar a más gente. Entonces, cuídense mucho, que tengan una linda semana. Bye bye.